Manos fuertes que cocinan. Manos fuertes que acarician. Manos fuertes que juegan. Manos fuertes que dan seguridad. Manos fuertes que dirigen. Manos fuertes que modelan. Manos fuertes que te hacen volar muy alto. Manos fuertes que enseñan. Feliz Día del Padre. ¿Cómo puede una persona, un ser humano, un hombre, modelar paternidad? Hay diferentes maneras. Vamos a hablar de varios patrones de conducta. Primeramente, quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Padre, qué bendición poder celebrar este día que, pues, naturalmente también lo dedicamos a ti, pues, primeramente porque tú eres nuestro Padre Celestial, que estás en los cielos. Pero el hecho de que estés lejos de nosotros en el sentido físico, porque eres un espíritu eterno, sin embargo no nos aleja de ti. Alguien ha dicho que tú estás tan lejos de nosotros como una oración que elevamos y ya nos conectamos. Te pido sabiduría para compartir la palabra con mis hermanos. Gracias por cada padre presente. Gracias por cada padre que nos está viendo a través de la internet. Y gracias, Señor, porque a hombres como yo y a muchos más nos ha dado el privilegio de engendrar hijos y tener el privilegio de llevar ese título de papá, de padre. Y pedimos, Señor, que tu nombre, sobre todo como Padre Celestial, sea glorificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy se celebra alrededor del mundo este Día del Padre. El mes pasado celebramos el Día de la Madre. No sé por qué el Día del Padre es más uniforme en celebración. He descubierto que en muchas partes del mundo, casi en la mayoría, se celebra hoy el Día del Padre. En cambio, el Día de la Madre no. El Día de la Madre tiene una cantidad de diferencia en fechas. Por ejemplo, aquí, que fue donde se empezó a celebrar el Día de la Madre, es el segundo domingo de mayo. No importa la fecha, es el segundo domingo. En República Dominicana creo que es el tercer domingo. En Costa Rica creo que es como en agosto. Yo una vez estuve y celebré como 3 días de la madre. Bueno, celebré porque andaban predicando en esos lugares. Y en Colombia es el mismo tiempo que acá. Pero en Panamá, imagínense, donde yo viví por 34 años, allá es el 8 de diciembre. Un mes en que hay gastos para todo. El pobre 13º mes que le dan a uno para la fiesta se le va en un chorro, porque ese mes hay graduaciones de los colegios y de las escuelas. Hay el Día de la Madre, la Navidad, el Año Nuevo, y de ñapa a algunos amigos les da por casarse en diciembre. Le rompen el bolsillo a cualquiera. Pero el asunto, claro, aquí no es el día, es que el Día de la Madre se celebra con gran entusiasmo. Me pasó a mí, cuando trabajaba en televisión cristiana, con el canal de cristiano que había en ese tiempo, el Club ETL, decidí celebrar el Día del Padre en un teatro, en el Teatro Nacional de Panamá. Invité a una cantante fabulosa que teníamos en el programa de origen puertorriqueño, Damaris Carbo, y vino el pianista especialmente. Pagamos los salarios, pagamos los viajes y todo. El teatro tenía una capacidad de 1000 personas y hicimos 2 conciertos en la tarde del domingo. En el primero vinieron 150 personas y al segundo vinieron 125. Entonces me di cuenta que nosotros no somos tan populares los papás.
Si hubiera sido el Día de la Madre, imagínense, usted hubiera estado rebosando. El Día de la Madre es mejor celebrado en un sentido, es por una razón lógica. Hay mejores madres que padres. Hay madres que están aquí que son madres solteras. Hay madres aquí que han decidido quedar simplemente levantando a sus hijos. Entonces, ustedes tienen algo. No quiero menospreciar el Día del Padre. Lo que quiero mostrar con la realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad como varones. Y lo que yo quisiera es que al salir de aquí, si alguna cosa que Dios me pone en el corazón que comparta con ustedes, y no estoy hablando de un padre perfecto, porque yo tengo mis defectos como todos, es que reconozcamos algunas cosas como esas, como de el padre que no es afectuoso con su hija o con sus hijos. Eso es muy triste, porque yo les he contado aquí de un caso que me pasó en la Catedral del Pueblo hace menos de 6 meses, donde una señora mexicana me esperó cuando bajé de predicar y simplemente me miró y me dijo, ¿usted me podría dar un abrazo? Yo me quedé mirándola así porque yo esperaba que me dijera, ore por esta necesidad, que es como siempre dice la gente. Le di el abrazo y luego me dijo que su papá nunca le daba abrazos y era una mujer ya como de 60 años. Imagínense, todo ese tiempo y todavía anhelando el cariño de una persona. El domingo pasado, antepasado, el pasado prediqué allá de vuelta y esta vez la señora no esperó a que yo bajara, sino que ella subió cuando yo terminé de predicar. Entonces ya no me pidió un abrazo, sino que me dio un abrazo y un beso y se puso a llorar. ¿Por qué les cuento estas cosas que son rasgos personales de la vida mía? Porque yo he ido entendiendo claramente que hay varones que llegan a tener el título de padres que no entienden que los hijos necesitan no solamente plata. Tú les puedes regalarte un carro, pero es lo mismo que la mujer. Si tú le das a la mujer cosas, pero no le das la cosa que se llama amor, entonces lo demás es basura. Porque no vale. Es decir, tú no puedes abrazar un carro, tú no puedes abrazar, ahí te regalé una refrigeradora, abrace una refrigeradora, por cierto que es muy fría. Entonces, yo quiero compartir con ustedes 3 personajes bíblicos conocidos, la mayoría, que nos enseñan qué es no ser un buen padre. Para que nosotros revisemos a ver si por si acaso hemos fallado en eso, podamos, si todavía estamos vivos, pues naturalmente mejorar la situación, aún antes de ir de la tierra. El primero es Jacob. Jacob es llamado también Israel. Se le cambia el nombre porque Jacob es el nombre de Jacob, significa engañador. Entonces, cada vez que lo llamaban a él, le llamaban así, hey, ven acá, engañador. ¿Le gustaría tener ese nombre? Hey, engañador, ven acá. Entonces, tramposo, lo que sea. Porque él engañó a su hermano. Le quitó la primogenitura, engañó a su papá. Y luego el hombre después resultó ser la persona que Dios eligió, a través de la cual le dio varios hijos, y uno de los hijos, particularmente varones de los 12, él lo constituyó en un favorito y lo excluyó completamente de los demás. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Génesis, Génesis capítulo 37. Y vamos a ver ahí más o menos qué dice acerca de este señor Jacob, que fue el papá de José. José lo conocemos porque José fue el hombre que los hermanos lo vendieron y fue a parar a Egipto y luego se convirtió por la bendición de Dios se convirtió en el gobernador de Egipto, pero era porque era un proceso. Es decir, Dios hace cosas buenas aún con las cosas malas que hacemos. Entonces aquí en el capítulo 37, versículos 3 y 4 dice, y amaba a Israel, o sea Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y no solamente lo tuvo en su vejez. Recuerden que este hombre se enamora de la hija de Labán, que era su tío,
Y el tipo era un tramposo que se estaba cobrando el asunto de las trampas de Jacob. Y le dice, bueno, si tú quieres a fulanita, a Raquel, son 7 años que me trabajas aquí en la finca. Y el tipo se metió a trabajar 7 años para conseguirse la doña. Y resulta que cuando llega la noche de la boda, el tramposo de su suegro le mete gato por liebre y mete a la hermana de Raquel, a Lea, y entonces él va y cuando él despierta de la borrachera de la boda, se encuentra con que no es Raquel, que es Lea. Entonces el hombre le dice, bueno, pero si tú todavía la quieres otros 7 añitos. El tipo pagó 14 años. ¿Qué le parece a usted esos matrimonios así, 14 años para conseguir la doña, pero él la quería y se casó. Con Raquel tuvo a José, porque Raquel no le daba hijos al principio. Entonces, él le cogió un apego a José, pero exagerado. Se le fue la mano, y aquí dice, amaba más a José que a todos sus hijos. Y entonces, ¿qué leí? Para identificar el afecto y separativo de él con este hijo en particular, el favoritismo lo llevó, le regaló un vestido de película. No estaba en sale en Macy's, estaba al precio regular y costaba mucho. Y entonces esta túnica de colores le decía a los hermanos, este es mi favorito y este no va a trabajar en la finca con ustedes ensuciándose las manos como ustedes. Entonces mire lo que sucede cuando uno actúa mal en un concepto de favoritismo paterno. Verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, le cogieron rabia. Y con razón, este es el favorito. Ay, mira quién viene ahí, el favorito. Y era una burla, y ustedes saben que eso eventualmente hizo que ellos lo vendieran para deshacerse del favorito. Entonces tengamos cuidado de, si usted es padre recién y tiene varios hijos, no tenga favoritos. Cada hijo trae su propia personalidad. Cada hijo trae su propia bendición. Y sobre todo tenga cuidado cuando entran a la escuela y resulta que este hijo nació o esta hija con una facilidad para las matemáticas, pero que se las manda. Y no tiene que ver con nada genético ni nada. ¿Quién sabe qué? Si el abuelo o bisabuelo fue mathematician, como fuera. Entonces, este adquirió eso. Resulta que él saca buenas calificaciones. Y entonces ahora viene el papá. Hey, ¿te has dado cuenta, Julito? Cómo Miguelito saca buenas calificaciones y tú no. Y empiezan a hacer la cuestión favoritiva sin darse cuenta que cada uno trae su propia cosa. A veces resulta que el favorito del papá no es el que excede o sobresale en la vida, sino que este otro queda acá y el otro se vuelve gerente de una empresa. Entonces tenemos que tener cuidado del favoritismo en la familia porque hace daño. Y sobre todo, no solamente hace daño en la relación paternal, sino que hace daño en la relación con los demás hermanos. Crea una animosidad en ellos. Hay otro caso, y este es el caso del sacerdote, un sacerdote judío llamado Elí. Ahora, Elí está en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel. Y este que vamos a ver acá tiene el problema de que es demasiado permisivo el papá. Los hijos hacen y deshacen y el papá como que no tiene lengua para decir, hey, paren el asunto. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esta palabra impío quiere decir eran malos, con ganas. Y no tenían conocimiento de Jehová. Qué cosa más contradictoria. El papá era sacerdote de Jehová y los hijos no conocían a Jehová. Como yo le digo la cosa a las personas, mi hija tenía que conocer a Jesús personalmente. No va a entrar al cielo porque su papá era pastor o tenían una creación en la iglesia. No, cada cual. Una cosa muy clara y es esta. Recuerde, Dios solamente puede tener hijos. Él no tiene nietos.
Yo recuerdo que una vez que llevé a mi nieto de Uber a la escuela, cuando estaba en el middle school, lo llevé y no sé, desde cuando lo dejé, quedé contento en el carro y salí y empecé a alabar a Dios en el carro. Y dije, ay Señor, gracias a Dios que tengo este nieto. Y de pronto me paré así en seco y dije, yo mismo hablando con Dios, porque esas son unas buenas charlas que uno tiene con Él. Y entonces digo, ay Señor, perdona, ¿verdad que tú no sabes lo que es ser abuelo? Tú nunca eres abuelo, tú nunca vas a ser abuelo, porque tú solamente sabes ser papá, porque eso es lo que le dice la Biblia acá. A los que le recibieron a Él, a Jesús, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No hay tal cosa como transmisión. No, que venimos por acá, no, porque tu papá es diácono, porque tú... No, eso no, it doesn't work that way. Entonces, aquí tenemos este caso. Este hombre tenía hijos que estaban en la iglesia, en el templo, pero no conocían a Dios. Y algo más, miren ustedes ahora la fórmula de este hombre. Ahora tenemos acá en el versículo 21, en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo, el sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían, las maldades. Y miren lo que hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que venían a la puerta del tabernáculo, del templo. O sea, eran unos tipos malignos e inmorales. Venían mujeres a adorar a Dios y se lo metían tiempo y tenían relación sexual con ellas. Entonces, era un desastre este tipo, no tenía... Pero entonces, él como les hablaba, no les leo más porque es muy largo. Ay, hijitos, ¿por qué ustedes se portan así? Oye, con semejantes maleantes, por favor. Usted no puede tratar gente así, nada más así, con la cuestión. Te dice, hey, pare el asunto y ponerle los puntos en las IES. Disciplina. Pero esos tipos no, y siguieron así. ¿Sabe qué pasó? Dios le dijo a Ali, me voy a llevar a esos tipos, y se los llevó. En la próxima cosa que hubo grande ahí, los dos hijos murieron. ¿Por qué? Porque eran un desastre, hermanos míos. Ahora, el tercer ejemplo, malo, y después les traigo el bueno, es David, el gran rey de Israel. David es un salmista, David es un guerrero, mata a Goliat, se convierte en un excelente capitán en el ejército de Israel y lo encumbran. Y finalmente llegó a ser rey de Israel, el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. Y este hombre que escribe tantos salmos, que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios, ahora tiene un problema. Tiene varios hijos con diferentes, como 3 o 4 mujeres diferentes. ¿Sabe qué pasó? Este hombre, los hijos empiezan a hacer cosas malas y él no interviene tampoco. Un hijo se enamora de una media hermana y la viola. Y David no hizo nada. El hermano que era Absalón era hermano de padre y madre de esa joven. Él se aguantó un año la rabia que tenía contra este otro hermano y luego fraguó una fiesta al año, invitó al medio hermano y lo mató en venganza por haber violado a su hermana. Esas cosas están en la Biblia, hermano. Es bueno leerlo porque aquí se da cuenta de los personajes bíblicos, lo que uno aprende. David no hizo nada porque Absalón era uno de sus favoritos. Y era un tipo de caché. Tenía una cabellera que dice que deslumbraba, que era una cabellera lindísima atrás. ¿Y sabe que la belleza que tenía le sirvió de muerte? Porque cuando él le dio un golpe de estado, mire, este hijo que usted no corrige, ahora se convierte ¿en quién? En enemigo. Se paraba en la puerta de Jerusalén y la gente que venían a traer problemas decía, ay, ¿quién me diera a mí ser rey de Israel para yo te trataría bien y te arreglaría tu asunto y todas esas cosas? Le robó, eso lo llama naturalmente el espíritu de Absalón. Yo he visto ese espíritu, ¿saben qué? En pastores. Yo he visto pastores que le han sacado el pastorado al pastor. Pastores asistentes que a veces han dado golpes de estado. Bueno, este tipo le dio un golpe de estado y David tuvo que salir a refugiarse porque lo iban a matar. Y luego finalmente Absalón muere
cuando es perseguido, se le enreda la cabellera en un árbol y queda guindando y vienen y lo atraviesan con una lanza. David nunca hizo nada para corregir a sus hijos en estas situaciones que había. Cuando hay falta de disciplina y hay un problema ahora aquí en Estados Unidos rampante y en todo el mundo, pero mayormente aquí en Estados Unidos. Nosotros que vivimos aquí, en esta gran nación, good old USA, tal vez hay que ponerle más el old USA, porque esto ya, el new USA, está cambiando mucho. Y aquí es prohibido que usted dé disciplina física a un hijo. So pena que el hijo lo puede llamar la policía al 911 y lo vienen y lo llevan preso a usted. ¿Por qué? Porque usted castigó a su hijo, le dio nalgadas. Y sin embargo yo le puedo decir una cosa, yo tengo testimonio en las mías de que mi mamá, que tenía un rejito que yo lo veía ya colgado del clavito. Look at that, mira bien, cuando me portaba mal, porque yo era grosero, tengo que admitirlo, yo le contestaba a la vieja, ¿qué tal? Yo tenía mi repertorio, entonces claro, eso ponía a mi mamá, y este muchacho, y venía con el rejito y yo, pero si me ven un poquito de derecho, aunque a veces me quiero torcer, es decir, es porque gracias a mi mamá me supo dar caricias donde debía, pero aquí es prohibido. Y esto se va a poner peor cada tiempo. Porque si estos muchachos ahora no pueden ser corregidos, los hijos de los que nazcan de esto, ¿qué tendrán, hermanos míos? Yo no quiero aguardar la fiesta, pero yo sí le voy a decir una cosa. I'm looking for Jesus. Yo estoy esperando por Jesús. Yo estoy esperando por el rapto. ¿Por qué? Porque Dios va a llegar un momento cuando se le va a acabar la paciencia y vienen las cosas que vienen, proféticas. Pero bueno, lo que quiero decirles es esto. Ahora traigamos al plano de nosotros dos. ¿Qué clase de padre? ¿Qué clase de hijo es usted? ¿Y qué clase de padre es usted? ¿Cómo usted confronta la realidad de la paternidad? ¿Qué clase de modelo podemos tener? ¿Cuál ha sido tu experiencia como hijo o como hija? ¿Y cuál es tu experiencia hoy como padre o en tu casa? Pues yo tuve un padre muy bueno. Mi papá, dominicano de Puerto Plata, un hombre de la misma estatura. Yo fui el único que saqué la estatura de mi papá. 6'2", 1'87". No el peso, él tenía 200 libras, yo peso 284. Me mantengo ahí. Pero como quedó ciego, cuando yo tenía 8 años y medio, me adjudicaron el trabajo de ser el guía de mi papá. Entonces yo salí a viajar con mi papá, pensando que eran 3 meses en Costa Rica para que lo sanara un médico, y no lo sanó porque ya no era irreversible la enfermedad. Él murió ciego. Él murió a los 16 años míos. Pero durante 2 años, por una serie de circunstancias que parecían maniobra de quién sabe quién, no nos dejaron regresar a Colombia, no nos dejaron entrar a Panamá, por haber razón un documento, fuimos a parar a Curazao, de Curazao a República Dominicana, vivimos en República Dominicana, luego pasamos a Nueva York, donde mi media hermana del primer matrimonio, y finalmente yo anduve con un hombre de 2 años con mi papá. Salí de 8 años y medio de Cali y volví a los 10 años y medio. Hablaba Spanglish. Había aprendido una cantidad de cosas oyendo a mi papá. Ya me sabía los cuentos de mi papá porque donde quiera que iba los contaba y yo sabía, ahora viene tal. Pero era un hombre inteligente, muy inteligente, y un hombre muy honrado. A pesar de que quedó ciego, nunca nos faltó comida en la casa. Y nunca nos faltó la guianza. Pero una cosa tuve que tomar que no era modelo para mí, o era un mal modelo. Mi papá, con todas esas cosas, que fue un gran padre para mí, era un hombre mujeriego, un padre mujeriego, que regaba semillitas aquí. Llegué a República Dominicana, me encontré con 2 tremendos dominicanos, tu hermano, tu hermana. Y yo que estaba pelado, yo decía, pero ¿esto dónde sale? Entonces yo amenacé a mi papá, siendo un muchacho de 9 años, le dije, papá, yo le voy a escribir a mi mamá y decirle que aquí hay una hermana mía que yo no la conozco, que no es hermana, no es hija de ella. Mi papá se reía. Era un muchacho que estaba hablando. Pero yo determiné una cosa, aún a esa edad, la que determiné fue esta.
el día que cuando yo crezca, yo nunca voy a tener hijos fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque pasado el tiempo me di cuenta de una cosa muy triste. Está bien que estas personas nacen por voluntad de Dios, nacen porque Dios quiere esas personas en la vida. No tienen la culpa de cómo nacieron en esa relación ilícita, pero son personas que uno tiene que respetar y admirar. Y yo lo hice. Y tuve que aprender y tuve que pedirle perdón a mis hermanos, a 2 de mis hermanos, porque mi mamá me indispuso contra ellos. Esos son bastardos. Esos que nacen fuera del matrimonio, se les tenía una cosa así. Pero una cosa muy triste es, el único que tenía acceso directo y diario a mi papá era José Silva. Ellos no tenían papá en la casa. Y eso es una cosa muy triste. Es muy triste crearse en una casa sabiendo que tienes un progenitor, pero que tú no tienes acceso a ese progenitor, porque él pertenece a varias casas donde tuvo sus aventuras. Y yo decidí en esa temprana edad, a los 10, 11 años que regresé a Colombia, no voy a hacerlo. Y gracias a Dios me lo permitió. Me casé, duré 54 años casado con la misma mujer y nunca me acosté con otra mujer. ¿Por qué? Porque no era así. Porque hay un Dios que te dirige la vida a que cojas cosas mejores. Porque hay un Dios que te enseña que tienes que respetar aún a los hijos que ya tienes. Y a la mujer sobre todo que tú has tomado. ¿Cuál es tu experiencia como hijo, como hija? Y si tu papá fallaba en alguna forma, claro, yo perdoné a mi papá porque tenía que perdonarlo porque Dios me perdonó a mí también. Si tienes alguna cosa que todavía tienes porque no en esa área o en otras te falló tu papá, perdónalo. Porque uno no puede vivir en la tierra sin perdonar. El perdón es una necesidad intrínseca nuestra. Si no, no vas a tener vida feliz. Porque retener el perdón a otra persona determina que tú tienes a alguien encarcelado, pero tú mismo también estás preso por el rencor que tienes. Pero hay una cosa importante en esto, hay un modelo. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años. Y desde ese tiempo me hice cargo de mi mamá hasta que murió en Panamá a los 83. Y tuve que empezar a labrarme un futuro para la gloria y honra de Dios. Cuando llegué a tener plata, porque tenía buenos empleos por el inglés, yo decía, ay, ojalá que mi papá estuviera vivo para haberlo llevado a tal restaurante, a tal lugar y todo. Porque sí quería beneficiar a mi papá. Mi papá fue una persona que me trató con mucha interés. Pero no podía, ya no estaba. Tu papá está vivo todavía. No vive en la Florida, vive en otro lado. Lo llamas por teléfono, lo vas a llamar hoy. Si no lo has hecho, sorpréndelo. Papá, hoy es Día del Padre. Te estoy llamando. Porque ese viejo necesita una llamada. Esa persona necesita. Si no dio cariño, hay que dárselo. Hay que enseñarlo a que sí hay cariño todavía en esta tierra. Este mundo no sufre porque por falta tanto de dinero y de posiciones y cosas. No. Este mundo sufre por causa de amor. Cuando retenemos amor, retenemos todo lo que es. Hay hombres que le dan a la mujer de todo. Se fajan y trabajan. Ahí está refrigeradora nueva, sacadora, en fin, carro nuevo. Y si te quejas, dicen, ahí está lo nuevo. Pero no dan amor. Y al no dar amor, que se lo dieron al principio para enamorarle y casarse, ¿qué tienes ahora? ¿Una refrigeradora? Tú puedes ir a abrazar la refrigeradora. La refrigeradora es tan fría como el hombre que tú tenías. Es importante que nosotros aprendamos eso. A mí también, y para cerrar les digo esto, ¿qué tan buen suegro eres tú? Porque ese es el papá de la persona con que tú tienes esa relación paterna. Yo tengo el privilegio de tener un buen yerno, y le doy gracias a Dios porque nos tratamos bien, con respeto y todo lo demás. Yo vivo en la casa con mi hija y con mi yerno y yo los respeto a ellos, y aún cuando estaba viva mi esposa, nosotros no nos metíamos con los hijos. Cuando era una cosa, vayan donde su papá, vayan donde su mamá. Porque nosotros somos abuelos, pero la autoridad suprema son ustedes, que son ahí tienen a sus padres.
Yo no sé en esta mañana, al salir de aquí, lo que yo quisiera es que lleváramos en mente esto. Es un privilegio ser un papá. Pero el modelo más grande que existe se llama Padre, el Padre Celestial. Ese sí, ese califica. Jesús dijo estas palabras para cerrar. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y la palabra perfecto ahí yo la estudié y no significa perfección de que nunca te equivocas, no. Significa madurez. Sé pues un padre maduro, una persona que en carácter va reconociendo. ¿Reconoces? Madurez es reconocer mis errores. Madurez es reconocer lo que puedo enmendar también y rectificar en la vida. Entonces no se trata simplemente de que vine a la iglesia, celebré el Día del Padre. No, ¿qué me dijo Dios que no estoy haciendo como padre para hacerlo? Porque ahí está la bendición. Cuando uno rectifica errores, uno bendice a los demás, pero se bendice uno mismo también. Póngase de pie. Padre nuestro, te damos gracias porque estas enseñanzas de tu palabra nos muestran claramente la bendición y el privilegio que tú has asignado a los hombres en la tierra, de representarte en la tierra como padres terrenales. Tú eres el Padre que está en los cielos. Tú eres el Padre perfecto y absoluto. Tú eres el Padre de misericordia. Entonces ayúdanos a ser misericordiosos, a ser padres misericordiosos. Tú eres el Padre que provees. Ayúdanos a proveer para nuestra familia, Señor, y para nuestros hijos. Que nunca falte el pan en la mesa, no porque no hay, sino porque lo que tenemos no lo usamos. Y Padre, bendice a cada padre presente y cada persona aquí presente y ayúdanos a nosotros a rectificar en esta paternidad tan especial, teniéndote a ti como modelo y que tú nos amas a pesar de y no simplemente porque. A pesar de nuestros errores, a pesar de los errores de nuestros hijos, a pesar de nuestros propios errores, ayúdanos, Señora, a imitarte y a traer bendición. Porque tu palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero también dice, padres, no causéis ira a vuestros hijos por tener las cosas que hemos estudiado, el favoritismo, la falta de disciplina y todo lo demás. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de personas que están viendo por la internet y recibiendo un mensaje que se transmite del Espíritu Santo y la palabra al Espíritu de los que lo están viendo y oyendo y todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manos fuertes que cocinan. Manos fuertes que acarician. Manos fuertes que juegan. Manos fuertes que dan seguridad. Manos fuertes que dirigen. Manos fuertes que modelan. Manos fuertes que te hacen volar muy alto. Manos fuertes que enseñan. Feliz Día del Padre.